Buenas tardes. Mi nombre es Jamie Daniela Rivera Sabillo y el día de hoy les voy a hablar sobre el lenguaje oral, eh, presentado por nuestra licenciada Yamile Reyes Perdomo, el cual es nuestro tema de exposición y el que les voy a explicar varios puntos estratégicos de este tema del lenguaje oral. Como primero y principal tenemos la introducción de qué se basa en sí el lenguaje oral. Nos dice que es una forma más esenciales y naturales de comunicación entre los seres humanos. Como sabemos, nosotros los seres humanos, nuestro lenguaje, pues lo podemos interpretar por muchas diferencias, ¿verdad? Dice que desde nuestros primeros años de vida aprendemos a hablar antes que a escribir o leer, lo que demuestra tu carácter innato y social. A través del lenguaje oral expresamos ideas, emociones, opiniones y conocimientos, permitiéndonos interactuar con el entorno, construir relaciones y formar parte activa de una comunidad. Si nosotros no nos podemos comunicar, porque el lenguaje se subdivide en eso, ¿verdad? No nos podemos comunicar de distinta manera, pues no vamos a tener una comunicación muy efectiva. Como primer punto a tratar de esto, tenemos las características del lenguaje oral. Tenemos espontáneo, inmediato y efímero, apoyando en los elementos no verbales y el interactivo. En el espontáneo nos dice que el lenguaje oral generalmente surge sin una planificación previa. Se utiliza en conversaciones cotidianas donde se improvisa según la situación. Pues el espontáneo, pues podríamos decir el que usamos nosotros día a día conforme a nuestra comunicación que vamos teniendo a lo largo de nuestro día, ¿verdad? Como lo dice ahí, acorde a diferente conversación que tenemos en el día. El inmediato y efímero, la comunicación oral ocurre en el momento y desaparece una vez dicha, a diferencia del lenguaje escrito. No queda registrado a menos que se grabe. El inmediato efímero es cuando nosotros en el momento que estamos, por ejemplo, acá, así como estoy yo ahorita, no sería un lenguaje efímero porque está muy comprobado que lo estoy grabando. El efímero es cuando nosotros decimos así las palabras sin que hay alguien presente en la conversación y esté ahí captándola o grabándola. Entonces el efímero es cuando subsiste en el momento, apoyado en los elementos no verbales paralingüísticos. El lenguaje oral se enriquece con gestos, expresiones faciales, posturas, tonos de voz, volumen y ritmo. Estos elementos ayudan a interpretar mejor el mensaje. En los no verbales se basa en, sí, ¿verdad? A cómo nosotros, eh, en lo físico, cómo nosotros nos expresamos al momento de hablar. Interactivo permite una interacción directa y simultánea entre los participantes. El emisor y el receptor pueden intercambiar roles rápidamente en una conversación, haciendo preguntas, respondiendo, reaccionando en tiempo real. Estas son las características que nosotros día a día vemos entre el lenguaje oral en nuestras vidas cotidianas. Las funciones del lenguaje oral. Tenemos función referencial o representativa, función emotiva y expresiva, función cognitiva o apelativa, función fática, función metalingüística y función poética. Cada una de ellas ahí tiene su propia descripción en qué se basa cada una. Entonces la vamos a leer. Somos 6 en total. La número 1 dice que es la función que se utiliza para transmitir información objetiva sobre el mundo real. El hablante comunica hechos, datos o conocimientos sin expresar emociones ni influir directamente en el receptor. La número 2, que es la función emotiva expresiva, tiene como finalidad expresar los sentimientos, emociones, deseos o estados de ánimo del hablante. Refleja la subjetividad y el punto de vista personal del emisor. La número 3, función cognitiva o apelativa. Se emplea para influir en el comportamiento del receptor, ya sea mediante órdenes, peticiones, consejos o llamados de atención. La 4. Su propósito es verificar que el canal de comunicación esté abierto y funcionando, así como iniciar, mantener o finalizar una conversación.
El número 5, la metalingüística, se usa cuando el lenguaje se utiliza para hablar del propio lenguaje, explicando el significado de palabras, normas gramaticales o aclarando términos. Y como último, la número 6, la función poética, busca embellecer el mensaje y llamar la atención por su forma o estilo, usando recursos literarios o expresivos, se encuentra en poemas, canciones, refranes o juegos de palabras. Estas son algunas funciones del lenguaje oral que también tienen cada una su significado y va acorde a cada situación en la que nosotros nos queramos comunicar. Elementos paralingüísticos. Tenemos como número 1 entonación, el volumen, la velocidad del habla, pausas, timbre, risa, suspiro, llantos u otros sonidos, énfasis o acentuación. Estos nomás nos ayudan para tener una mejor comunicación y para poder no tener problemas en el momento de decir algo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos ayuda a los elementos paralingüísticos, para dar una mejor conversación más eficaz, más eficiente contra el emisor y el receptor, nosotros poder comunicarle a ellos lo que sí queremos sin ningún problema. Tipos de lenguaje oral. Lenguaje oral formal. Es el tipo de lenguaje que se utiliza en situaciones serias, estructuradas y planificadas, donde se requiere claridad, corrección gramatical y vocabulario preciso. Lenguaje oral informal. Es el lenguaje que se emplea en situaciones cotidianas y espontáneas, generalmente entre las personas con confianza o un ambiente relajado. Podríamos decir un grupo social o un grupo de amigos o compañeros de la universidad. Podríamos decir que podemos usar el lenguaje oral informal y el lenguaje oral formal lo podemos utilizar en nuestros trabajos o en otras presentaciones. Lenguaje oral espontáneo es el lenguaje que se produce sin preparación previa, de forma natural y fluida, con una conversación entre amigos o familiares. Lenguaje oral planificado es el lenguaje que se prepara con anticipación para ser expresado oralmente en contextos formales o semiformales. El lenguaje oral planificado lo podemos ver reflejado en nuestra vida cotidiana cuando nosotros vamos a exponer a la universidad, claro. Tenemos que planificar en qué momento, qué es lo que vamos a decir y todo. El lenguaje oral técnico especializado se utiliza en contextos profesionales o académicos donde es necesario manejar terminología específica de una disciplina. Y como último tenemos de los tipos de lenguaje, el lenguaje oral narrativo, descriptivo, argumentativo. También se puede clasificar el lenguaje oral según la intención comunicativa. Diferencias entre el lenguaje oral y lenguaje escrito. Claro, el lenguaje oral es cuando nosotros estamos en el momento preciso hablando y el escrito lo podemos hacer mediante de muchas maneras. El lenguaje oral es la forma de comunicación que se transmite a través del habla usando sonidos y palabras pronunciadas. Se basa en la voz y en la escucha. Es un tipo de lenguaje espontáneo inmediato y generalmente apoya por gestos, tonos, ritmos, expresiones faciales y contextos simultaneos. Era como lo hablábamos anteriormente, ¿verdad? Como ejemplo tenemos una conversación, una clase hablada o una llamada telefónica. Podríamos describir un ejemplo del lenguaje oral. Dentro del lenguaje escrito es la forma de comunicación que se transmite mediante signos gráficos, letras, palabras, signos de puntuación. Representados por medio de la escritura, es más estructurado, planificado y permanente que el lenguaje oral y requiere lectura y escritura para ser comprendido. Ejemplo, un libro, un mensaje de texto, una carta o un artículo. Recomendaciones para una buena expresión oral. Como todos sabemos, para poder tener una muy buena expresión antes de hablar con quien sea, tenemos que hablar con claridad, usar un buen vocabulario adecuado, organizar las ideas, controlar el volumen y tono de voz, mantener contacto visual. También ahí puede entrar no darle espalda a la persona que tal vez le estamos hablando. Apoyarse en la comunicación no verbal, evitar muletillas y repeticiones, escuchar con atención si hay interacción, ensayar antes de hablar en público, tener confianza en uno mismo. Estas son unas de las recomendaciones que podemos tomar, ¿verdad? Para tener una fluidez más adecuada dentro de una charla, dentro de una plática,
de una exposición o de otro círculo social donde estemos dando un conocimiento, ¿verdad? Nuevo. Y como conclusión, eh, personales, he comprendido que el lenguaje oral es una herramienta fundamental en mi vida diaria, ya que me permite expresar ideas, emociones y conocimientos de manera inmediata, clara y directa ante los demás, y que la usamos cada día, ¿verdad? Porque nosotros tampoco somos mudos, como lo decimos, porque cada día estamos en constante habla, en constante conocimientos. Entonces es algo que nosotros tenemos que poner como en práctica y tal vez ayudar a los demás. Entonces también reconozco que mejorar mi expresión oral no solo es útil en el ámbito académico o profesional, sino que también me ayuda a comunicarme con más seguridad, al escuchar con respeto y al fortalecer mis relaciones personales. Era lo que anteriormente hablábamos, ¿verdad? Después de estudiar el lenguaje oral, valoro mucho más la importancia de haber con claridad y respeto, ya que una buena comunicación puede evitar malentendidos, resolver conflictos y generar ambientes más armoniosos. Como lo hice lo último, muchas veces tal vez porque no entendemos muy bien lo que la otra persona dijo, eh, lo tomamos a mal. Entonces, por esto el lenguaje oral es muy importante en nuestra vida, porque tenemos que aprender y saber escuchar, porque no solo podemos mirar, no, tenemos que saber escuchar a los demás lo que dicen y la manera que lo dicen, porque una palabra mal dicha puede arruinar todo lo que está bien, ¿verdad? Entonces, el lenguaje oral nos basa a eso, a escuchar y aprender cada día más de lo que podemos aprender de los demás y poder usar todo lo que esté bien para tener una buena comunicación acorde a lo que vamos a tratar. Esto fue todo lo que yo entiendo sobre el lenguaje oral. Espero me hayan entendido y muchas gracias.